Bueno, para empezar, quiero decirles el agrado de estar aquí una vez más en esta universidad tan prestigiosa que hace parte de lo que ha sido esta ampliación del sistema educativo en los últimos años del país. El tema de la democracia hoy debemos encuadrarlo dentro de lo que es el tiempo histórico que estamos viviendo. Es un tiempo de grandes cambios y también es un cambio de tiempo histórico. En mi ya larga vida yo viví mi niñez y adolescencia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento del nazismo con las democracias occidentales, luego la Guerra Fría y ahora la globalización. Es decir que en mi vida ha habido ya 3 tiempos históricos distintos. Ustedes nacen a la vida consciente ya dentro de un nuevo tiempo histórico que es este global. Es un tiempo que ha producido características muy marcadas. Para empezar, un cambio en las estructuras geopolíticas, en los pesos respectivos de los países, la irrupción de China como factor de poder, la superación de la Guerra Fría, que fue un elemento fundamental en las cosas, en los episodios que vivieron la América Latina a partir de la Revolución Cubana, y la irrupción, al término de esa Guerra Fría, de lo que se llamó la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. La sociedad del conocimiento que marcó un cambio fundamental en los aspectos de la vida económica. Ya no fue el mundo de la industrialización. Hace 40 años se hablaba de países industrializados y países subdesarrollados. Hoy ya no se habla más de países industrializados porque no es la industria, por suerte o por desgracia, la que marca el desarrollo de un país, sino que son otros factores. Es mucho más importante tener la fórmula y la patente del nuevo antibiótico que producir el antibiótico, que algún laboratorio lo hará y habrá muchos disponibles, pero el que tiene la patente y la fórmula, ese es el que tiene la propiedad. O sea que ha cambiado el propio concepto de la propiedad, el propio concepto de la riqueza. Esos ricos de Forbes que publica cada tanto han cambiado, ya no están más los señores del acero, los señores del ferrocarril como fue en su tiempo, ni siquiera ya los del petróleo, porque ustedes miran esa famosa lista de millonarios que salen ahí y ven que las grandes fortunas hoy ya no están ni siquiera en el petróleo. Están en las telecomunicaciones, están en la informática, están en todos esos ámbitos que son las características de la sociedad del conocimiento y de la también llamada sociedad de la información, que son todos, digamos, visiones que confluyen para mostrar, digamos, un nuevo tiempo, para caracterizar este tiempo histórico que estamos viviendo. Este tiempo histórico, a partir de la caída del muro de Berlín, que es un episodio simbólico, como suelen ser los episodios históricos que marcan las etapas, ¿no? La historia es un proceso continuo, ¿no? Lo que ocurre es que para luego poder estudiarla, para después poder aprenderla, para poder entenderla, los historiadores la van segmentando y toman hechos simbólicos como comienzo y fin de los diversos momentos, ¿no? Entonces, la toma de la Bastilla no fue la Revolución Francesa, pero es el símbolo. Bueno, la caída del muro de Berlín es el símbolo del fin de un tiempo histórico y el comienzo del que estamos viviendo todavía. Y allí emerge triunfante la economía de mercado y la democracia liberal. Por eso es que en su tan discutido ensayo Fukuyama dijo, este es el fin de la historia. Y eso que tanto se habló. Luego fue simplificado, como suele ocurrir con estas cosas, ¿no? De que Fukuyama quería parar la historia, todo, lo cual no era así. Fukuyama es un hegeliano. Entonces él estudiaba la historia en términos dialécticos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, siempre la acción dialéctica. Lo que él quería decir era que ya no, aparentemente no había más controversia. ¿Qué había enfrente a la democracia?
La dialéctica anterior había sido democracia, nazismo, después democracia, comunismo. Ahora no había nada enfrente. Y en la economía era la economía planificada centralmente del mundo socialista o la economía de mercado. Bueno, ya no había más economía planificada. Entonces, eso es lo que quería decir. Es el fin de la historia si la concebimos como un fenómeno dialéctico. Democracia liberal y economía de mercado. Ahora han empezado otras dialécticas, pero eso ya no sería el tema de hoy, o de repente lo pasamos de costadito. Entonces, nos encontramos con que, bueno, estos son los triunfadores. Bueno, yo diría que es mucho más claro en el caso de la economía de mercado, no tanto en el de la democracia liberal, porque la economía de mercado sí es universal. La economía de mercado está aún en digamos, en la última gran potencia que aún se dice comunista, aunque tenga economía de mercado, que es la China, la gran potencia. No hay ahí democracia, hay sin embargo economía de mercado. En el mundo árabe, en el mundo islámico hay muy poca democracia, aunque haya economía de mercado. Quiere decir que la economía de mercado claramente es triunfadora, ¿no? Y no tiene hoy alternativa a la vista. La democracia liberal todavía tiene que luchar mucho por instalarse en muchos lugares y a su vez está viviendo las consecuencias naturales de esta revolución, porque todo esto que hablábamos al principio ha impactado también en la democracia. Vamos entonces ahí a una pequeña visión sobre los conceptos de democracia, digamos, ¿no? Hay una, digamos, que es la central, lo que algunos le llaman, digamos, la democracia de mínima, digamos, ¿no? ¿Verdad? Es la que decía Churchill, ¿no? La democracia es el peor de los sistemas, excluidos todos los demás. Bueno, es una conclusión un poco escéptica, digamos, ¿no? La de Bobbio es pragmática. Dice, la democracia, podemos discutir defectos y virtudes, pero no hay duda que en los hechos es el sistema que se ha demostrado mejor que otros, ¿no? Bueno, también desde ese punto de vista, Popper tiene una visión también muy, digamos, limitativa, ¿no? Y él ya dice, y discute no desde la idea de soberanía, porque todos los razonamientos sobre democracia parten de la soberanía, es decir, la soberanía del pueblo. Eso es la democracia, el pueblo elige el gobierno. Popper dice, bueno, eso puede ser o puede no ser, pero la democracia en realidad se define por otra cosa, y es si uno tiene que usar la violencia o no para sacarse de arriba un mal gobierno. Si hay un método pacífico para sacudirse un gobierno, eso es una democracia. Si no hay un método pacífico, el voto, entonces ya no estamos en una democracia. Pero en fin, más allá de todas estas aproximaciones, esa es la idea básica de lo que llamamos democracia liberal. ¿Por qué democracia? Porque es el gobierno del pueblo del cual emana sus representantes. ¿Por qué liberal? Porque se conjuga con los derechos individuales, con los hoy llamados derechos humanos, que tiene una acepción más amplia. Ustedes me dirán, bueno, pero puede haber democracia no liberal, sí. Digamos, uno de los grandes teóricos de la democracia es Rousseau, y no es un liberal. Porque cree en que la democracia se asienta en la voluntad del pueblo, que se expresa en la voluntad general, como decía él, y que se impone. De algún modo es la base de lo que hoy llamamos populismo. Es decir, algo que se asienta en el voto, pero que no es respetuoso de los derechos. Es democracia liberal porque está impregnada del concepto de libertad. Es decir, no solo la soberanía de las mayorías para elegir gobiernos, sino la soberanía individual como titular de los derechos y las obligaciones. Lo cual se traduce en ¿qué? En que haya elecciones libres, en que haya libertad de expresión del pensamiento, en que haya la separación de poderes preconizada por Montesquieu y que así, como gobierna la mayoría, respeta a la minoría que cumple un rol dentro del sistema. Esto es lo que llamamos justamente la democracia, que ha sido controvertida para bien y controvertida para mal. Sus enemigos, sus adversarios han dicho, bueno, pero eso son solo garantías formales, son solo libertades formales. Ya Marat, en la Revolución Francesa, decía, ¿de qué sirve la libertad de expresión mientras haya hambre? ¿A qué le sirve a los pobres la libertad? Muy bien. Ese
argumento que ya estaba en la Revolución Francesa, luego es tomado fundamentalmente por las doctrinas marxistas, que consideraban que estas libertades formales no querían decir nada, mientras había la injusticia social, la opresión de las clases, la opresión del hombre por el hombre, todos esos ingredientes, la lucha de clases, que son los que marcaron fundamentalmente la concepción marxista en su impugnación con la liberal. Cuando yo tenía la edad de ustedes, este era el debate, digamos, ¿no? En aquel momento era el debate. Nosotros éramos los defensores de la democracia burguesa, la ominosa democracia burguesa, los otros eran los defensores de la nueva democracia y justicia que iba a llegar. Luego la historia se encargó de resolver el debate, ¿no, verdad? Más allá de nuestras preocupaciones y de nuestros argumentos. La historia lo resolvió. Es decir, por el otro camino de la democracia orgánica o la democracia social, o como se le quisiera llamar, lo que ocurrió fue que no se encontró ni la prosperidad ni la libertad. Y eso finalmente estalló. Es el caso singular de la Unión Soviética, que construyó un formidable imperio y que es el único imperio de la historia que se cayó por sí mismo, sin una derrota militar. Simplemente se cayó en una carrera económica y científica que le planteó los Estados Unidos y que lo llevó al fin de la Guerra Fría. Entonces, esta fue la impugnación de la formalidad de la democracia, porque se decía, bueno, estos son mecanismos. Y ahí también hay una superación de esa concepción clásica para bien. Los que dicen, bueno, pero la democracia no se agota en que tengamos derechos individuales, que tengamos una constitución, que tengamos separación de poder. La democracia tiene que ser también un estilo de vida. Tiene que ser tolerancia entre la gente, tiene que ser libertad de conciencia, tiene que ser honestidad, tiene que luchar contra la corrupción, tiene que luchar contra el materialismo desenfrenado, ¿no? Esto se ha escrito mucho, sobre todo en los últimos años en la Europa del Este, porque esos países que han salido del comunismo se han encontrado, sí, con las libertades y las garantías nuevas, pero también han desarrollado, Václav Havel, por ejemplo, el presidente de Checoslovaquia, ha escrito mucho sobre ese tema, y dice, bueno, la democracia no es solo una arquitectura institucional, es también un estilo de vida, es un modo de concebir la sociedad, es un estilo de convivencia. La democracia también es eso, es decir, es un concepto enriquecido más allá de lo jurídico político. Ahora bien, esta democracia regla de juego, esta democracia que tiene los parámetros dentro del cual discurren orientaciones distintas, ha pasado naturalmente por muchas etapas. Hubo épocas en las cuales no votaba todo el mundo. Por ejemplo, los analfabetos no votaban. Era una democracia de algún modo más elitista, digamos. Todos pasamos por esa etapa. En nuestra primera Constitución no votaban los analfabetos, ¿no? Que eran muchos, además. No era un tema teórico, digamos, ¿no? Y fue evolucionando hacia una democracia cada vez más global, cada vez más de opinión, hasta llegar, digamos, a esta democracia actual, en la cual han aparecido cosas nuevas. Una que apareció en el correr del siglo XX fue los partidos políticos. Cuando Jefferson hace todos sus artículos en el Federalista y Hamilton para la Constitución, pero especialmente Jefferson para la Constitución americana, hablaban del individuo y el Estado. No imaginaban algo intermedio, que fueron los partidos. Y los partidos políticos pasaron a ser, ¿qué? Elementos articuladores de la opinión pública. Porque desde que ahora votaban todos, bueno, ¿cómo se hacía para organizar ese coro que podía ser tan discordante, de todos opinando a la vez y todos distintos? Bueno, ahí nacen los partidos como tendencias de opinión. Primero liberales y conservadores y luego diversos matices que se fueron dando con el correr del tiempo. Pero ahora en esta nuestra democracia actual, en el mundo actual que recién hablábamos, aparecen otras cosas. Por ejemplo, el concepto de representación. Bueno, es esencial a la democracia liberal. La democracia funciona a través de representantes.
desde que es imposible que funcione a través de una masa que no tenga una expresión de voluntad. Pero la representación que fue fundamentalmente en los parlamentos, y que fueron fundamentales la construcción de los parlamentos a partir del británico, pues las primeras revoluciones liberales fueron esas. Normalmente nosotros tenemos en la cabeza la francesa, y nos olvidamos de la holandesa, que fue la primera, la inglesa, que vino después, la norteamericana, que vino después, y 13 años después recién la francesa. Pero la francesa, como todos los franceses, tuvo mejor estilo, tuvo más retórica, tuvo mejor publicidad, y bueno, ya está. Es la Revolución Francesa, es la envuelta de romanticismo, ¿no, verdad? La inglesa demasiado pragmática, la holandesa demasiado lejos, entonces la Revolución Francesa. Pero es un curso de, digamos, 50 años en que se van produciendo estas revoluciones liberales. Entonces está el representante, pero si hoy le preguntan ustedes a cualquier legislador, te damos 2 horas para hablar en la Cámara, o te damos 2 minutos en el informativo a las 8 de la noche, no hay debate. El diputado va a decir, no, dame 2 minutos en el informativo. Quiere decir que ya el concepto de mediación cambió, ya no es el mismo, ya no es el mismo. Ya no es el Parlamento, la caja de resonancia donde se discuten los temas. Tenemos otros lugares, otros canales. Y eso era hasta hace algunos años. Luego apareció Internet, con una comunicación instantánea. Cambió el propio rol de los diarios. En la época de Jefferson y la de Lincoln, el debate era en los diarios. Aquí también. Cuando Valle Ordóñez funda El Día, bueno, era para discutir con la democracia de Acevedo Díaz, y ese era el debate. Los diarios hoy son otra cosa. Después pasaron a ser noticiosos. Hoy ya no son la noticia, porque la noticia la tenemos por otros medios mucho antes. Primero era la tele y ahora la tenemos al instante, como tenemos la tableta, todos ahí al lado, o tenemos el BlackBerry o lo que fuere, ¿verdad? Entonces la noticia ya no circula por ahí. La noticia circula por otro lado. Entonces, ¿para qué queremos el diario? Bueno, para contextualizar la noticia, para ubicarla en un contexto, para entenderla mejor, para saber qué quiere decir, para pensar en los antecedentes y en las consecuencias del fenómeno, ¿no? Pero esto les está hablando de que la representación ya es otra cosa. El periodista que interroga al político en la televisión no dice yo interrogo en mi nombre y mi interés, no, interrogo en nombre de la opinión pública. El periodista, yo soy la opinión pública y en nombre de ella pregunto. Luego han aparecido otras cosas, porque la opinión pública es un monstruo indefinido, ¿no? ¿Dónde está? No se sabe. De a ratos aparece, sí, representada por otro fenómeno nuevo, las encuestas. Las encuestas. Entonces un pobre candidato se pasó 2 años recorriendo Estados Unidos, después tuvo 1 año de interna, después de primaria, después llegó a la presidencia y a los 6 meses sale una encuesta en que dice que él cayó del 51% al 27% y que ya no representa nada. Bueno, y sin embargo tiene el poder, ¿no? Pero fíjense de qué modo el concepto de representación va cambiando y de qué modo todo esto es voluble, volátil y le crea problemas a la democracia. El presidente Santos, ¿no? Un muy buen presidente de Colombia, con un país que está en una buena situación de crecimiento, en fin, mejorando. Son países que arrastran naturalmente serios problemas. Muy bien, una popularidad alta, se empeña en un proceso de paz, 55, 60, 65% de aprobación, todo muy bien. De repente aparece una protesta agrícola de campesinos en una zona muy linda, pero muy tradicional de agricultura, y protestas acá, protestas allá. A los 20 días del presidente Santos cae de 60% a 30% de aprobación. Bueno, todo este vaivén le genera, digamos, a los representantes del pueblo y a la legitimidad democrática también un serio problema. Porque después viene el otro debate, que se asume también desde los costados de la democracia. Dice, no, está bien, usted será presidente legal, pero no es legítimo, porque no representa a nadie. No, pare un poquito. Yo lo represento porque me votaron. Sí, pero la encuesta dice,
Bueno, pero ahí está el tema. La encuesta no es una elección, es una encuesta simplemente. Es una radiografía momentánea de un estado de ánimo. Lo cual a la inversa también tiene otra cosa que es muy importante. Es muy importante. Uno va a Perú hoy y a Fujimori no lo votó nadie. Y lo votaron y lo reeligieron. Va a la Argentina y dice, Menem, sí, Menem, ¿no? ¿Cómo Menem? Tuvo mayoría Menem, sí, fue reelecto Menem, no, sí, fue reelecto Menem. ¿Y quién lo votó y quién lo reeligió? Aparentemente nadie. Bueno, pero ahí está el otro tema a la inversa, de que una elección tampoco es una encuesta. Porque a veces parece que una elección es una encuesta, en que vamos y votando aquello que nos gusta, que nos resulta más simpático. Eso está bien que se lo contestemos a un encuestador en la puerta cuando nos toca timbre, pero no cuando tenemos que votar, porque ese es el acto mayor de gobierno, es el acto en el cual justamente la democracia se expresa y se hace tangible. Esa es la base de la democracia. Ese día decidimos, ¿eh? No estamos dando simplemente una opinión, estamos eligiendo, estamos decidiendo. Pero todos estos temas hoy están mezclados, cambiando, digamos, los parámetros en los que funciona la democracia, que a su vez tiene que ver, como decíamos hace un rato, con una economía y una sociedad distinta. La familia ya no es la misma, o sea que el instrumento de estabilidad social que era la familia hoy ha cambiado. Antes ya era muy grande, luego pasó a ser más chica y ahora pasó a ser mucho más inestable y variable. Es totalmente distinto. Cuando yo era chico, alcancé a vivir con mis padres y con mis abuelos, todos en la misma casa. Éramos un batallón, ahí en la calle Juan Polié, en aquellas casas largas que había una... Hoy no existe nada ni parecido, digamos, ¿no? ¿Verdad? Todas esas cosas fueron cambiando, y no es un tema de discutir si es mejor o peor, ¿no? Porque a veces los muchachos de mi época hablan con nostalgia de estas cosas, y creo que no es así. Los tiempos cambian y cambian inevitablemente, y hay que asumirlo como tal y entenderlo. Entonces, la familia ya no es la misma, el empleo ya no es el mismo, que ese es el otro tema. Antes las empresas eran estables, los empleos eran estables, hoy hay mucha más inseguridad, hay más oportunidades, sin duda. Antes había menos oportunidades de ascenso, muchas menos, pero también había más seguridad. Bueno, ¿qué se privilegia? Bueno, en la opinión uruguaya aparentemente se privilegia más la estabilidad, por eso el empleo público tiene tanto prestigio frente al privado. En Estados Unidos a la inversa, digamos, ¿no? Se prioriza el empleo privado, que da más oportunidades y que da la posibilidad de saltar de pronto a una empresa propia, que el empleo público, que, bueno, asegura estabilidad, pero con un ingreso más mediocre. Bueno, aseguraba, ¿no? Porque, como estamos viendo ahora, hay medio presupuesto norteamericano sin pagar y hay 800.000 funcionarios que están en la calle y la Estatua de la Libertad y el monumento de Jefferson cerrado porque no hay portero, ¿no? Bueno, eso uno imaginaba que podía ocurrir en otros países, ¿no? Pero no es así, ¿no? El otro día Almeola, este guitarrista que estuvo ahí en el Sodre, y ocurrió una catástrofe con los micrófonos y la consola, cosa que suele ocurrir acá, pero también en todos lados. Y entonces él dijo que le ocurrió, dijeron, bueno, yo pensé que esto podía pasar en Bolivia, dijo, en Montevideo no. Bueno. Y entonces alguien le dijo, bueno, porque estaba enojadísimo el tipo y gritaba y todo lo demás, insultaba. Yo por suerte había ido el día antes también, que estaba Ron Carter, con el cual no hubo ningún problema. Y entonces dice, bueno, nunca le pasó. No, en Nueva York me pasó una vez. Y ahí dije otra cosa, yo pensé que esto podía pasar en la Argentina, no en Estados Unidos. Bueno, ahora estas cosas pasan también en Estados Unidos, se quedan sin presupuesto, es un desastre fantástico, y el desastre todavía se puede ampliar esta semana que viene, si a su vez no le votan los recursos para la deuda, y Estados Unidos ahí sí que pasa a ser una Argentina, porque técnicamente pasa a ser en default. Aunque los que tengan bonos americanos igual van a estar tranquilos porque de algún modo se va a arreglar, pero el hecho técnicamente es eso. Entonces, esta inseguridad, digamos, también genera esas angustias. El ascenso de las clases medias también le plantea a las democracias nuevos desafíos. La democracia antes era muy de élite.
Y luego, y los partidos eran muy importantes, y los candidatos iban emanando desde los propios partidos a través de un cursum honorum, como decían los romanos. Pero ahora están los candidatos mediáticos, ¿eh? Es decir, están los medios de comunicación. Obama fue 4 años senador, no fue alcalde, no fue gobernador, no fue nada, y saltó a la presidencia. Sarkozy era un ministro polémico, bastante extravagante, totalmente distinto, por no usar ningún adjetivo, bastante distinto a los presidentes franceses, ¿no? Que son esos presidentes monárquicos, ¿no? Cuanto más socialista, todos, y cuanto más socialista, más monárquico, como mi amigo Mitterrand, ¿no, verdad? Ni hablemos de Gaulle, ni hablemos todos, ¿no? Bueno, Sarkozy, ¿no? Con un taco 7, no encajaba mucho en la imagen de un presidente francés, pero ahí está. El individuo era el dueño de la tele y le pasó por arriba a todos los políticos tradicionales. Es decir, tenemos una democracia también distinta desde estos puntos de vista. Razón de más, entonces, para que el debate de valores se instale, para que la constante explicación y reivindicación de las llamadas garantías formales se haga. Porque acá en América Latina también tenemos el llamado fenómeno populista, en que dentro de la estructura democrática se organiza un gobierno autoritario, sobre la base de un líder que es electo, pero que luego pasa a ser una especie de figura mesiánica por arriba de las instituciones. Ya no es el presidente sometido a las instituciones, sino un líder de la patria, que a su vez representa una voluntad popular que se organiza en la plaza pública, no en el Parlamento, que ya no es el representante, sino que lo es la plaza pública, presidente que a su vez usa el poder del Estado y el presupuesto del Estado para mantener vivos esa imagen de gran padre de la patria y esa sociedad movilizada que le representa. Lo que claramente se ve en Venezuela, que es un escenario muy característico de esto, en que hay elecciones, hay una cierta formalidad democrática, pero todos sabemos que no hay la democracia liberal que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no hay respeto al derecho de expresión, porque se cierran canales de televisión, porque se cierran programas polémicos, porque se usa el presupuesto del Estado para influir sobre el voto, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que ahí la aparente legalidad, realmente ahí sí no tiene legitimidad democrática. Y allí sí es donde empiezan a valer las garantías formales. Ahí es donde empiezan realmente a adquirir un valor, como adquirieron también en América Latina en los años de la guerrilla, en que en todos nuestros países que hubo guerrillas, en nombre de que las garantías formales de la democracia eran una cáscara vacía, que no aseguraba la lucha contra la pobreza, ni la igualdad de oportunidades, ni nada de eso, esa gente, cuando fue presa, maltratada por los gobiernos autoritarios, ahí descubrió dramáticamente en la cárcel el valor de las garantías formales de la democracia, que eran justamente las que le daban un debido juicio y un respeto a la legalidad. Del mismo modo hoy, ya no con caracteres tan rotundos como eso, lo estamos viviendo en los fenómenos populistas. Es decir, que hay elecciones, en América Latina votamos en todos lados, salvo la excepción siempre de Cuba, en todos lados se vota, pero no tenemos, desgraciadamente, esas garantías que aspiramos, no tenemos esa democracia que quisiéramos mucho más perfecta, que quisiéramos mucho más representativa realmente de la verdadera opinión, de los derechos de cada uno. Tenemos esa formalidad que no se agota, porque como decíamos hace un rato, aún en la concepción más minimalista de la democracia, digamos, no basta solo con elecciones. No hay democracia sin elecciones, pero la democracia no se agota en las elecciones, si no hay la separación de poderes que a su vez garantice la libertad de expresión del pensamiento, que es a su vez la garantía de todos los otros derechos. Y esto es lo que hoy más que nunca, en este mundo tan cambiante,
permanentemente en cambio, y felizmente permanentemente en cambio, porque eso cada vez nos da más oportunidades y más posibilidades a los humanos de este tiempo, que son, en definitiva, la garantía de que las capacidades individuales y la capacidad de decisión va a ser preservada. Por ahora nos quedamos acá. Siempre que hay cambios de paradigmas, cambios de sistemas, cambios globales como los que vemos hoy en día, siempre hay gente que habla de los desafíos, las amenazas, los problemas, las cosas malas que pueden pasar y que están pasando. Y creo que en la democracia es indudable, y lo vemos todos los días en Argentina, en Venezuela, incluso en Uruguay, cuáles son esas amenazas que le plantea este nuevo sistema a la democracia como la conocíamos al menos. Creo que sería interesante escuchar qué cosas positivas o oportunidades creemos que pueden haber de acá al más con estos cambios que están sucediendo, que indudablemente, o por lo menos de mi perspectiva, hay cosas positivas que estos cambios globales están generando también e incluso para la democracia. Bueno, yo también tengo una visión muy positiva. Empiezo por la antropología. Digo, el animal humano nunca ha vivido más años y los ha vivido mejor. Quiere decir que no es verdad que todo tiempo pasado sea mejor. No ha habido tiempo mejor que este. Cuando yo tenía la edad de ustedes y me decían que algún día iba a tener 77 años y iba a estar hablando aquí, hubiera parecido una cosa fascinantemente loca, ¿no? Sin embargo, ustedes van a vivir un promedio mucho mayor. Ahora Carlos Mayer tiene 92 y habla en la radio, escribe todos los domingos, y Daniel Vidal lo mismo, y tiene más de 90, y así vamos. Es decir, que estamos viviendo justamente una explosión científica y tecnológica notable. Ustedes me dirán, bueno, sí, siempre la ciencia y la tecnología son las que marcaron los tiempos, es verdad. Por algo de la piedra pulida le ganó al de la piedra rústica, y por algo vino el del bronce y vino el del hierro, y así sucesivamente, ¿no? Es verdad, pero la aceleración de los últimos años ha sido espectacular. Entonces, yo creo que nunca ha habido más oportunidades que ahora. O sea, la revolución científica y tecnológica es el gran elemento de este último siglo. Hace 40 años se puso muy de moda el Club de Roma, que fue una agrupación de gente inteligente que pensaba, estos pensadores, y propugnaron el crecimiento cero, porque decían que el mundo iba a destruir el medio ambiente, que que estábamos en vías de agotar todos los recursos, las fuentes energéticas y tal. Bueno, y entonces éramos 2.500 millones, ¿no? Hoy somos 6.000 millones y no se agotó nada. Y la revolución verde permitió alimentar más gente, y las revoluciones energéticas cada vez están cambiando más las situaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que a la inversa, si hubiéramos tenido crecimiento cero, hubiéramos estallado. Porque justamente las sociedades, el crecimiento poblacional no hubiera podido ser absorbido, ni por las sociedades, ni por la economía, ni por la alimentación, ni por nada. De modo que esto es así. Y lo que tenemos que lograr es que esta democracia nuestra se vaya adaptando, defendiendo los principios básicos para preservar su filosofía, porque el tema es ese. ¿Qué es lo que queremos preservar? Las libertades humanas, el hombre como centro, o el ser humano como centro de la sociedad, es decir, una organización que permita expresarse con la mayor libertad, en la cual cada uno pueda realizarse el mejor modo, y bueno, y no se ha encontrado mejor modo que preservar estas legitimidades. De modo que nosotros estamos viendo positivamente toda esta evolución. Lo que sí hay que advertir son las amenazas, porque siempre las hay. Ya el amigo Aristóteles, hace 25 siglos, decía todo sistema tiene su forma espuria. Y eso supongo que se lo habrán explicado los profesores. Los profesores bien, ¿no? La democracia tenía una forma espuria que era la demagogia, ¿no? ¿Verdad? Y la aristocracia tenía una forma espuria que era la oligarquía. Y la dictadura tenía una forma que allá era bastante legítima para los momentos de emergencia, tenía una forma espuria que era la tiranía, ¿no? Bueno, entonces nuestra democracia tiene que preservarse de esas formas espurias que le plantean incluso el mal uso de los temas, de los nuevos instrumentos, porque la televisión y ahora la Internet pueden ser el más fantástico instrumento de comunicación, de información y hasta de conocimiento. También pueden ser los más
tremendos instrumentos de corrupción y de sometimiento y de desinformación manejados autoritariamente, ¿no? Por eso es que ustedes ven que todas las dictaduras lo primero que tratan de controlar es que los medios de comunicación y la justicia, ¿no? Siempre el ataque empieza por ahí. Y en los gobiernos populistas lo vemos ahí. Lo primero es los medios de comunicación y la justicia. Entonces, mi impresión es que el mundo está en esa formidable revolución científica. Hoy ya tampoco tenemos una potencias dominantes como tuvimos en otro tiempo. No estamos en la dicotomía de Moscú y Washington como sistemas políticos. Vivimos un mundo totalmente plural desde ese punto de vista y creo que eso también nos da un mejor equilibrio. El episodio de Siria, por ejemplo, el otro día era impensable en otro tiempo, ¿no? Impensable, ¿no? Las potencias hubieran resuelto tomar las medidas militares que les correspondían, pero todo este colosal debate que se armó, bueno, de algún modo creo que muestra lo que es este mundo plural en que opina China, opina Rusia, opina Europa, hasta América Latina opina poco y no siempre bien, pero algo opina, y los Estados Unidos. Seguro, Estados Unidos sigue siendo aún hoy la potencia mayor en términos individuales, pero no es una potencia exclusiva ni mucho menos. De modo que estamos en ese tiempo. Es un tiempo de cambio, tenemos que acostumbrarnos, sí, a la gimnasia permanente. Estabilidad difícil en cada cosa. Ustedes lo ven nomás en los fenómenos de la comunicación, ¿no? La Nokia hace 15 años hubiera sido el modelo en todos los mundos de negocio, y hoy Nokia está casi fundida y la compra Google, ¿no? Y uno dice, ¿qué es esto, no? Bueno, pero es así. Es decir, cómo se van agotando unos medios y sustituyendo por otros. Es una velocidad de cambio fantástica. Nadie está seguro, nadie está confiado. Y eso, bueno, tiene mucho de malo, tiene mucho de bueno. Lo de malo es esa inseguridad, que a veces es causante de malestares. Lo bueno es que hay una permanente transformación. Schumpeter decía que la fuerza del capitalismo estaba en la creación destructiva. Es decir, el que crea destruye al menos eficiente y a su vez destruye al otro. Y la creación es destructiva, pero constante creación. Y decía, esa es la máquina, el fuego interior del capitalismo. Bueno, que por eso ha triunfado. También el capitalismo lo tenemos que moderar desde la democracia con leyes para que corra con reglas y no maneje solo en nombre del interés. Con respecto a los niveles de democracia, ¿cómo podría calificar usted la situación de Argentina, por ejemplo? Bueno, la situación argentina es la de un gobierno difícil de definir como todos los argentinos, vamos a entendernos, ¿no? La Argentina nunca es fácil de definir, nunca es fácil. Nunca es fácil. Ahí les hago un pequeño cuentito. A mí en Europa, que a veces los amigos me dicen, che, ¿qué te preguntan? De Uruguay nadie me pregunta nada. A mí me preguntan de Argentina y de Brasil y a lo sumo de México. De Uruguay, como por suerte no somos noticias. Y yo a los europeos la explicación que les hago es esta, ¿no? Les digo, miren, vamos a Italia. Digo, es un país bastante territorialmente desvertebrado, sí, una barbaridad. Estado de Derecho bajo, sí, Estado de Derecho bajo. Corrupción alta, sí, corrupción alta. Sindicatos mafiosos, sí, terrible. Pero a la vez, individualidades brillantes, sí, por supuesto. Creatividad, sí, la del mundo. Los Armani, los Lamborghini, los Ferrari, los Sexto, los diseñadores de Milán, todo a la vez. Por eso mismo Italia, por esa baja, por lo anterior no está donde debiera estar, pero por esa sociedad creativa nunca cae a donde debiera caer si uno le hiciera caso al diario. Bueno, vamos a Latinoamérica y eso es la Argentina. Creatividad individual, individualidades brillantes, en todos los terrenos, aún el de la ciencia, es el único país de América Latina con 3 premios Nobel de Ciencia, por ejemplo. El resto son premios Nobel de poesía, pues somos todos poetas. Pero entonces, ¿qué ocurre en la Argentina? La Argentina es particular dentro de lo particular, porque es un país extraordinariamente rico
desde el punto de vista natural, y extraordinariamente rico desde el punto de vista de la sociedad. Es una sociedad creativa, es una sociedad inquieta, es una sociedad que genera constantemente, tiene buen gusto, pone un bolichito, está fantástico, fue un restaurante también, uno lee el diario, todos los días hay cosas espectaculares, ¿no? Uno mira la cartelera nomás de Buenos Aires, conciertos, esto, el otro, Gallery Night, 200.000 tipos, 200 galerías, todo el mundo tomando champán en la calle, eso no pasa en ninguna parte, ¿no? Además, nunca duerme, ¿no? Porque en París a las 8 de la noche están todos durmiendo, en Buenos Aires nadie duerme. Todo eso es espectacular. Pero, ¿qué está ocurriendo? Está manejada por un viejo movimiento que se mimetiza cada tanto, que es el peronismo, que nació en los años 50 en un momento de prosperidad. Los populismos siempre nacen en un momento de prosperidad. El populismo normalmente es un hijo bastardo de la prosperidad. Porque seguro, da y da y da y da y da. Después, cuando se termina la prosperidad, se cae y pasan a la oposición asumiendo la nostalgia de aquella prosperidad. No, si tuviéramos nosotros sí quedábamos, y ahora mire estos neoliberales que nos dan. Bueno, hasta que después vuelve el populismo y así sucesivamente. Y estos han sido años muy proclives al populismo. Felizmente no ha sido tanta la marea en América Latina como podíamos haber temido, para la plata tan rápida que vino a través de los precios de las materias primas y esto. Entonces, ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, la Argentina tiene un movimiento que no es sustantivamente democrático, o es democrático en el sentido rusoniano que hablábamos hace un rato, son populares, sin ninguna duda, son mayoría, pero no respetan a la minoría, no está en su hábito ser tolerante con el que opina diverso, ¿no? Es un movimiento con esas características desde que nació, con una gran apelación social, que es la que le dio fuerza, históricamente, y que la tienen, pero también desde un Estado prebendario, de un Estado que premia y castiga en función de la adhesión. Hoy tenemos un Parlamento que funciona, tenemos una justicia con altibajos, pero que básicamente todavía funciona, y tenemos medios de comunicación que todavía funcionan. Eso sí, los medios de comunicación están agredidos por el gobierno, la justicia está agredida también por el gobierno, pero no han logrado, digamos, voltearlos. Quiere decir que todavía la democracia formal y sus garantías formales todavía subsisten. Todavía hay una corte que declara inconstitucional una ley, por ejemplo. Es decir, no podemos hablar de un populismo estricto a la venezolana. Estamos en un prepopulismo, en un protopopulismo, como se está siempre con el peronismo, que es un movimiento tan milagroso que cabe todo. Cabe todo. Cuando llegó Menem, vino aquí, el presidente electo, y le digo, bueno, Carlos, ¿qué pensás hacer? No, yo voy a privatizar todo. Digo, pero Carlos, te votaron por peronista. No, ¿qué hubiera hecho el general ahora? Pero el general nacionalizó todo, confiscó todo, sí, en aquella época. Dice, ahora hay que privatizar, es al revés, y el general haría esto ahora. Bueno, está bien, le digo, pero vos te votaron por lo otro. No, yo nunca les dije nada. Yo les decía, síganme. Bueno, está bien. Bueno, y allá vino y privatizó todo lo que había para privatizar, digamos, ¿no? ¿Verdad? De buen modo o de mal modo. Y ahora vienen los Kirchner y van nacionalizando el correo, esto, todo lo otro, todo lo que privatizó Menem, ¿no? Y entonces la aerolínea, que pierde $2 millones por día, pero sigue adelante, y etcétera, etcétera. El peronismo tiene esa capacidad mimética extraordinaria y singular, ¿no? Que hace que, bueno, genere estos fenómenos, ¿no? Y estos fenómenos de liderazgo también, ¿no? ¿Verdad? Que son únicos. Te voy a decir una irreverencia que aceptarán los profesores. Yo creo que Berlusconi, en el único país donde pudiera haber sido presidente, es en la Argentina, en el peronismo. Y a la inversa. Creo que Menem o Kirchner, en el único país que hubieran podido ser presidentes, es en Italia. Porque representan ese estilo operático, operístico, teatral, ¿no? Espectacular, ¿no? Siempre además en lucha con un enemigo solapado que está bajo la cama, atrás del biombo, atrás de aquella pared, siempre confabulado para destruirnos y conjurarnos y estafarnos y demolernos, ¿no? Bueno,
Yo vivo ese debate, casi llego tarde porque me agarró las radios, se imagina que estoy abonado en las radios argentinas, ¿no? Estos días, hasta en la tele. Y ahora los programas son tardísimos, ¿no? Anoche estuve con Morales Solá, que es a las 10 de allá, son las 11 de acá, hablé a medianoche. Y también se metió un diputado, y era un lío fundamentalista fantástico. Porque, además, como son muy inteligentes, como son todos muy inteligentes, porque en Italia no hay tontos, en Argentina tampoco, murieron. Mueren al nacer los tontos, ¿no? Ahí todo el mundo, yo siempre digo, en la raza humana el máximo nivel de velocidad es un taxista porteño o un taxista romano, ¿no? Que sube al taxi, mira, subimos dos, ya sabe quién va a pagar, ya sabe todo, ¿no? A los 10 minutos le dice, señor, ¿usted está al lado? No, sí, está fatal. Me ha pasado 30 veces, pero solo pasa allí, ¿no? ¿Verdad? Porque uno va a Nueva York y normalmente el taxista es un pakistaní que no conoce las calles, que uno tiene que decirle, no, mira, agarrá por acá. Ah, sí, bueno, porque es así, ¿no? Pero bueno, entonces, la Argentina, yo hoy diría, es un país que está dividido en dos, como ha estado toda la vida, muy fuertemente, es un país muy crispado siempre desde ese punto de vista, muy dividido en dos. Nosotros también lo fuimos, ¿no? Porque nosotros nos hacemos los muy tolerantes, pero también en 1904 arreglamos todo en guerra, ¿no? Bueno, o sea que nuestra historia tampoco es demasiado pacífica. Luego sí, felizmente, pero también con otros eclipses. Entonces es un gobierno en el cual se enfrenta a otra media argentina. Y ahí están enfrentadas, digamos, la media argentina populista autoritaria con la otra más o menos democrática liberal, confrontada como han estado desde el día en que nació la revolución. Porque este es el debate ya de Moreno y Saavedra, ¿no? Cuando 1810, ¿no? Recién comentábamos con Bonilla. Yo le decía, fíjate vos que la revolución nuestra empieza en el 11, digamos, termina en el 28. En el 28 se reconoce nuestra independencia, en el 30 teníamos todo armadito, constitución, gobierno, justicia, todo. La generación de la revolución argentina no logró hizo 6 congresos constituyentes y no logró hacer una constitución. Los hombres de la Revolución de Mayo no lograron hacer una constitución. La hace la generación siguiente, recién en 1853, después de pasar por una anarquía y una gran dictadura para resolver la anarquía. Y allí recién es que aparece. Es decir, desgraciadamente es una constante. En ese país tan rico, tan creativo, tan brillante, que ocurre eso. Da la impresión que no ha predominado hoy el país populista, sino que está empezando a predominar el otro. Lo hemos visto ya en una elección, posiblemente se confirme ahora en octubre. Bueno, y eso nos abre el camino para una Argentina más normalizada, menos melodramática, que no viva constantemente en este agonismo que todos los días nos sacude con una noticia nueva. Mi pregunta es bastante hipotética. ¿Usted qué consideraría mejor? ¿Vivir en un mundo como el que vivimos hoy, donde hay gobiernos muy democráticos, gobiernos poco democráticos, gobiernos que no lo son? ¿O vivir en un mundo donde la democracia esté en todos los gobiernos, pero no haya tanta participación o tantas libertades? Bueno, mira, ese es el pacto fáustico, ¿no? Yo te doy mi libertad y tú me das la prosperidad. Bueno, ese pacto fáustico ya ha ocurrido muchas veces y siempre ha salido mal. La libertad no es canjeable. La prosperidad trata de conseguírsela a través del buen ejercicio de la libertad. Pero la libertad no es canjeable. Y esa es la historia felizmente constante de la humanidad. Y eso yo diría es el nudo, el corazón de nuestra civilización. Esta civilización judeo-cristiana, greco-romana, le pongo los 4 ingredientes porque a veces se pone uno solo, y los 4 son fundamentales, ¿no? Los 4 son fundamentales, porque del judaísmo vino la ley, del cristianismo vino la misericordia, de Grecia vino la racionalidad y de Roma vino la organización y el derecho. Y esa es nuestra civilización, basada justamente en la dignidad humana, en la libertad, y eso no es canjeable. Muchas veces se le ha querido canjear, ¿no? En el 17, a la empobrecida rusa de los zares, que no tenía ni libertad ni pan, se le dijo, bueno, libertad no van a tener, pero pan, todo el del mundo. No tuvieron ni pan ni libertad. Y entonces,
y en definitiva, si miramos el mundo, los que tienen más pan son los que más larga libertad tienen, o más larga tradición de libertad tienen. Quiere decir que la libertad también da de comer. ¿Cómo ve para la democracia la creciente participación de los corporativismos en América Latina, de sindicatos, uniones de empresarios, etc.? Bueno, eso es una pugna esencial, justamente, democracia liberal versus populismo. La democracia liberal se supone que articula la opinión pública a través de partidos y que luego se expresa en parlamentos representativos. El corporativismo, que fue bueno, sigamos el razonamiento. Dentro de las libertades está la de asociarse. Son libertades fundamentales, la libertad de expresarse, la libertad de reunirse y la libertad de asociarse. Y ahí están los sindicatos, las asociaciones libres, las organizaciones de intereses, de empresarios o de trabajadores que representan intereses. Esos viven, conviven y merecen la protección de la democracia, porque son ejercicio de las libertades. El tema, ¿cuándo viene? Cuando las corporaciones pretenden usurpar el poder público. Y más allá de la defensa de su interés, empiezan a querer representar un interés general que no representan de verdad, porque representan un interés particular. Sean entidades empresariales, como ha pasado en algún tiempo, o entidades sindicales, como han pasado en otro tiempo. Entidades empresariales, como pasó en Bolivia, en los tiempos de los varones del estaño, digamos, ¿no? En que los varones del estaño, Patiño, Aramayo, etcétera, eran los dueños de Bolivia, digamos. O pasó a la inversa, en el peronismo primero, cuando la CGT era la dueña del país y el pobre parlamentario era nadie al lado de un sindicato. O sea, cuando las corporaciones avanzan sobre el poder público, estamos en camino del fascismo. Hablo fascismo en el sentido estricto, porque la palabra fascismo se usa con liviandad para todo autoritarismo, y no es así. El fascismo fue un movimiento que nació en la izquierda y que se basó justamente en que la representación no era la de los individuos a través del voto y a través de su expresión, sino a través de las corporaciones, que fue lo que organizó Mussolini en su tiempo en Italia, y lo que Perón, que vivió aquellos años allá, tomó luego para formar en el modelo de Mussolini la organización del llamado peronismo. O sea que las corporaciones son, yo diría, una necesidad adentro de la democracia, vertebran la opinión también, la enriquecen, porque cruzan opiniones e intereses, pero en una democracia liberal no deben usurpar poder público. Son corporaciones de intereses que dentro de ese cuadro juegan, pero que no pueden usurpar. Lo otro nos pone en el camino del fascismo, que es la versión latinoamericana de lo que hoy llamamos populismo. Muchas gracias.